con la segunda parte. Ya son -20 como habíamos planificado. Y tendríamos que analizar el instituto de la remuneración de los directores, que está previsto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. Y esto me parece que está muy bien, porque el cargo de director es un cargo que genera dedicación, tiempo, esfuerzo y responsabilidad, con lo cual es un cargo esencialmente remunerable. Y esa remuneración la va a determinar el estatuto o la asamblea que lo designa, o el Consejo de Vigilancia, si lo llega a designar. Y en este sentido, la Ley General de Sociedades establece un límite en cuanto a la remuneración de los directores, y me parece muy bien que establezca un límite, como para no desnaturalizar, yo le diría, la esencia de la sociedad anónima, puesto que no sea el director el único que obtenga alguna suerte de rentabilidad, o una rentabilidad sustancialmente mayor que los accionistas, que son los que en definitiva invirtieron plata en la sociedad. Y en este sentido, la Ley de Sociedades establece que el monto máximo de la remuneración que van a percibir la totalidad de los directores en todo concepto es hasta el 25% de las ganancias obtenidas en un ejercicio económico, cuando se distribuya el 100% de esas ganancias. Es decir, del 100% de las ganancias, si la sociedad decide distribuirla, un 25% será establecido en concepto de remuneración de los directores, con lo cual del 100% de las ganancias, el 75% restante se va a distribuir entre los accionistas como dividendos. Si no se distribuyen dividendos, los directores, por el artículo 261, van a percibir hasta el 5% de las ganancias obtenidas en el ejercicio económico. Reitero, si no se distribuyen dividendos, la remuneración de los directores va a ser el equivalente hasta el 5% de las ganancias. Y esa remuneración se va a ir incrementando desde el 5 al 25% de las ganancias, en proporción a el porcentaje de distribución de dividendos que decida resolver la asamblea. ¿Qué pasa si no hay ganancias en un ejercicio económico? O si hay ganancias, son muy escasas. ¿Qué es lo que le pagamos a los directores? Acuérdense que hay un mínimo, que es hasta el 5% de las ganancias obtenidas en un ejercicio económico si no se distribuyen dividendos, y hasta un 25% de las ganancias y si se distribuyen los dividendos. Muy bien. Si hay poca ganancia o no hay ganancia en el ejercicio económico, la Asamblea General Ordinaria, que considere la remuneración de los directores, tendrá que establecer como punto del orden del día consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite previsto en el artículo 261. ¿Cuál es el exceso? Lo que dijimos recién, hasta el 25% de las ganancias si la sociedad resuelve distribuir el 100% de las utilidades. ¿Y qué pasa si es nombrado por el Consejo de Vigilancia, los directores? En ese caso, la remuneración será fija y la determina el mismo Consejo de Vigilancia al momento de su designación. Desde luego que, como lo designa el Consejo de Vigilancia y la remuneración de cada uno de los directores es fija, la remuneración que fije el Consejo de Vigilancia no va a estar sujeta a los límites del 261. Hasta el 25% de las ganancias si se distribuye el 100% de las utilidades, y el 5% de las ganancias si no se distribuyen utilidades.
¿Cómo se eligen los directores? Los directores se pueden elegir por distintas formas. Por un lado, se pueden elegir por Asamblea General Ordinaria, que es la más común de todas, la forma más utilizada en la designación de directores. También se eligen por Consejo de Vigilancia, en la medida, como les señalé hace un rato, en la medida que esté previsto en el Estatuto Social, y se pueden elegir por síndicos, en la medida en que en el directorio existan vacantes y el síndico va a elegir esa vacancia hasta el vencimiento del mandato de la vacante que están eligiendo y reemplazando. Pero también los directores se pueden elegir por clases de acciones. Nosotros hemos visto en clases anteriores que la sociedad anónima nos da la posibilidad de diagramar distintas clases de acciones, dándole a cada clase de acción derechos diferentes. ¿Se acuerdan? Bueno, en este sentido, si el estatuto lo prevé, cada clase de acción tendrá derecho a elegir uno o más directores según lo que diga el estatuto. Pero también se pueden elegir directores por voto acumulativo. ¿Qué es la elección de directores por voto acumulativo? Esto está previsto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades. Cuando se elige por voto acumulativo, se excluye la posibilidad de utilizar el procedimiento de elección por clases de acciones y la designación de directores por voto acumulativo es un procedimiento regulado, como les dije recién, en el artículo 263, en miras a darles posibilidad a los grupos minoritarios de poder elegir directores. Es la posibilidad que da la Ley General de Sociedades a los grupos minoritarios, titulares minoritarios de acciones, de poder elegir directores. ¿Y en qué consiste? Consiste en acumular la totalidad de los votos que tienen los grupos minoritarios en un tercio de las vacantes a llenar. En este sentido, ¿cuál es el procedimiento a adoptar? El procedimiento a adoptar es el siguiente. Cuando comunicamos 3 días hábiles antes del acto asambleario de que vamos a asistir, circunstancia que hemos visto esto en el artículo 238, en esa misma comunicación decimos, señores, yo además voy a votar por voto acumulativo la elección de los directores. Y en la medida en que el día del acto asambleario varios grupos minoritarios voten acumulativamente, porque es un derecho que tienen los grupos minoritarios, el grupo mayoritario no puede votar en forma acumulativa, quizás obtengan la posibilidad de votar acumulativamente. ¿Por qué? Porque consiste en multiplicar la cantidad de votos que yo tengo en razón de la tenencia accionaria, que tengo suscrita e integrada, por la cantidad de directores a elegir. Y el resultado, que me dé multiplicar la cantidad de votos que tengo por la cantidad de directores a elegir, ese resultado yo lo voy a poder circunscribir hasta en un tercio de los directores a elegir. Les voy a dar un ejemplo clarito. Si yo tengo 3 accionistas en una asamblea, accionista A tiene 1000 votos, el accionista B tiene 300 votos y el accionista C tiene
100 votos. Reitero, en una asamblea hay 3 accionistas, A, B y C. El accionista A tiene 1000 votos, el accionista B tiene 300 votos y el accionista C tiene 100 votos. Y en esa asamblea se eligen 3 directores titulares. Muy bien. Los directores titulares se eligen uno a uno. Director 1, propongo a fulano de tal, se vota y el que saca mayoría se elige a McInerney. Director número 2, Pablo Pérez, el que saca más votos, y yo propongo a Pablo Pérez, si saco mayor cantidad de votos, se elige Pablo Pérez y así siguiendo al tercero. Muy bien. Nosotros dijimos que en esta asamblea se eligen 3 directores titulares y teníamos 3 accionistas presentes. El accionista A con 1000 votos, el accionista B con 300 votos y el accionista C con 100 votos. Muy bien. ¿Cómo va a votar A? Y A, por el principio de indivisibilidad del voto, que lo hemos visto, A va a votar los 1000 votos en cada uno de los 3 directores a elegir. Con lo cual, cuando se considere la elección del director 1, 2 y 3, el accionista A va a tener 1000 votos en la elección de cada uno de esos 3 directores. ¿Y cómo van a funcionar los accionistas B y C? Acuérdense que el accionista B tenía, creo que 300 votos y el accionista C 100 votos. Muy bien. Si nosotros, por el procedimiento del voto acumulativo, vamos a multiplicar la cantidad de votos que tengo por la cantidad de directores a elegir, y si acá se van a elegir 3 directores, en el caso del accionista B, que tiene 300 votos, vamos a tener que multiplicar 300 votos por la cantidad de directores a elegir. ¿Cuántos directores eligen? 3. Entonces, 300 por 3, ¿cuánto me da? 900. Muy bien. El accionista B va a tener 900 votos para elegir 1/3 de los directores. Y el accionista C, ¿cuántos votos tenía? 100 votos. ¿Cuántos directores eligen? 3. Vamos a tener que multiplicar 100 por 3. ¿Cuántos votos tiene el accionista C? 300 votos. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. El accionista B tiene 900 votos para elegir 1/3 de los directores. Y el accionista C tiene 300 votos para elegir 1/3 de los directores. Si el accionista B y el accionista C se unen y votan en forma uniforme un director, sumando los 900 votos del accionista B más los 300 votos del accionista C, suman un total de 1200 votos. ¿Cuántos votos tenía el accionista A? 1000 votos. ¿Cuántos directores podemos elegir por voto acumulativo? 1/3. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. ¿Cómo se materializa la elección del voto acumulativo por la elección de 3 directores? En el caso del director 1, el accionista A tiene 1000 votos, accionista B y C no participan. ¿Quién impone la decisión de elegir al director número 1? El accionista A. Se elige el director número 2. El accionista A tiene 1000 votos, el accionista B y C no participan. ¿Por qué? Porque solamente pueden participar en la elección de 1/3 de los directores a elegir. Entonces, como el accionista A tenía 1000 votos, el accionista A elige al director número 2. Ya eligió el director número 1, elige el director número 2. Y cuando se pone a consideración del director número 3, ahí sí participan B y C. ¿Por qué? Porque solamente pueden utilizar el voto acumulativo para elegir 1/3 de los directores a elegir. Muy bien. Y allí, ¿cómo va a ser la elección? Y va a ser reñida. ¿Por qué? Porque el accionista A tiene 1000 votos. El accionista A va a proponer a Pablo López. Y los accionistas B, que tiene 900 votos, y el accionista C, que tiene 300 votos, se unen y entre los dos forman 1200 votos. El accionista B y C proponen a Pablo García como director. Se suman la cantidad de votos y el accionista A tiene 1000 votos, el accionista B y C juntos tienen 1200 votos. ¿Qué director va a salir elegido? El director propuesto por los accionistas B y C, es decir, Pablo García. En ese caso,
un tercio de los directores a elegir lo pudieron elegir los accionistas minoritarios utilizando el procedimiento del voto acumulativo. Esto, reitero, es una herramienta muy interesante que le brinda la ley a los accionistas minoritarios y que les da la posibilidad, no la certeza, sino la posibilidad de poder elegir directores y por lo menos un tercio de los directores que se van a poner a consideración en su elección. Por el artículo 266, el cargo de director es personal e indelegable. ¿Qué significa esto? Que el cargo sea personal e indelegable. Significa, chicos, que los directores son personalmente responsables por la función que cumplen, pero además, esa función que cumplen no la pueden delegar en ningún tercero. Solamente por el artículo 266, la Ley General de Sociedades autoriza a un director que sea representado por otro director en una reunión de directorio en la medida en que, a pesar de la ausencia del director que va a ser representado por un director presente, a pesar de esa ausencia exista quórum suficiente. En ese caso, vamos a plantear un ejemplo. Tenemos un directorio integrado por 5 miembros. Uno de ellos está ausente, pero uno de ellos le da mandato, le da representación a uno de los 4 restantes, que están los 4 restantes presentes. ¿Para qué? Para que vote en su nombre y representación. El director número 4, que va a votar en nombre y representación del director número 5, que está ausente, el director 5, que está ausente, va a ser responsable en forma solidaria e ilimitada por la votación que haya hecho el director número 4 por sí y en representación del director número 5 que está ausente. Es decir, que la ausencia no libera de responsabilidad, muy por el contrario, genera responsabilidad solidaria. Pero eso sí, el director número 5 va a dar representación al director número 4 para que el director número 4 vote por el director número 5, vote por sí mismo y por el director número 5, en la medida que en la ausencia del director número 5 igual haya quórum. Y en la medida en que de 5 directores están presentes 4, hay quórum de sobra. Ya habría quórum si estuviesen presentes 3 directores. De manera tal que, esto está en el artículo 266, de manera tal que un director puede delegar la representación en otro director en la reunión de directorio para que vote por él, por el ausente, en la medida en que, a pesar de que exista ausencia de ese director, exista quórum suficiente. Pero de ninguna manera la ley permite votar por correspondencia. Hoy en día, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, algo dijimos cuando analizamos el régimen asambleario, señalamos, chicos, que en la provincia de Buenos Aires, con el dictado de una resolución, que fue la resolución 30 del 2020, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas acepta las reuniones a distancia, es decir, las reuniones sin presencia física, mientras dure la pandemia, mientras dure esta situación que impide el normal funcionamiento de los órganos. En el caso del directorio estaba mucho más claro esta cuestión, porque por el artículo 260 no establece que se tienen que reunir en la sede social, no establece normas de funcionamiento, al contrario, dice, las normas de constitución y funcionamiento serán de acuerdo a lo que establece el estatuto social, a diferencia de lo que sucede con las asambleas. Lo cierto es que hoy en día
ya sean reuniones presenciales o a distancia, no se permite el voto por correspondencia. El voto tiene que ser explícito y tiene que ser entre los presentes, o si estamos frente a una reunión entre ausentes, el voto tendrá que desarrollarse a viva voz y a través de medios digitales que permitan la transmisión simultánea, de la voz y de la imagen. Por el artículo 268 de la Ley General de Sociedades, por el artículo, decía, 268 de la Ley General de Sociedades, la representación de la sociedad está a cargo del presidente del directorio. Acá me preguntan si subí un archivo. Sí, yo subí un archivo. En estos momentos ustedes en la página tienen archivo de todo lo que resta, PowerPoint con voz, perdón, de todo lo que resta de los temas, porque hay algunos temas que no vamos a llegar y se los voy a adelantar, que lo lean por PowerPoint con voz y después en la clase siguiente me van a hacer las preguntas que sean necesarias. Pero además, sí, yo en un archivo subí exactamente de cómo se votaba por manera digital. Exactamente, tenés razón, Erika. No me acuerdo en dónde estábamos. Creo que era con la representación, me parece. Sí, de acuerdo al artículo 268 de la Ley General de Sociedades, la representación de la sociedad, en este caso de la sociedad anónima, está a cargo del presidente del directorio. El presidente del directorio, es decir, que es uno de sus integrantes, es uno de los directores titulares, tiene a su cargo la representación de la sociedad frente a los terceros. En caso de vacancia, impedimento del presidente o ausencia del presidente o incapacidad, el vicepresidente será el encargado de representar a la sociedad. Pero reitero, en caso de impedimento, ausencia o vacancia del presidente. Y si el estatuto lo prevé, y en casos puntuales, uno o más directores tienen facultades para representar, en casos puntuales, reitero, a la sociedad frente a los terceros. En el artículo 264 de la Ley General de Sociedades se señala el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que regula la Ley General de Sociedades para ejercicio de la función del director. Cuando hablamos de inhabilidades, hablamos de falta de conocimiento y incompatibilidades o impedimento legal para ejercer el cargo. En caso de incompatibilidades o impedimentos legales, ahí nos referimos más al instituto de la incapacidad. En caso de la inhabilidad, es la falta de conocimiento que tenga un director. Pero en caso de incapacidad o incompatibilidades, nos referimos más a la incapacidad o el impedimento legal que tiene un director para ejercer la función de director. Y en este sentido, el 264 es un enunciado que no merece mayores reparos, pero no pueden ejercer el carácter de director los que no pueden ejercer el comercio, los condenados en sede penal con accesoria de inhabilitación para cargos públicos, los condenados por delitos de la fe pública, los funcionarios de la administración pública cuya tarea se encuentre relacionada con el objeto social, es decir, son meramente enunciados que no merecen mayores análisis y que por eso me remito al artículo 64. Cuando exista un director que luego de su designación se encuentre inhabilitado para ejercer esas funciones, el directorio y de existir el síndico se encuentran obligados, chicos, a convocar una asamblea. ¿Para qué? Para decidir la remoción
del director o gerente que esté inmerso dentro de estas inhabilidades o incompatibilidades. También lo puede solicitar cualquier accionista que haya advertido esta situación. Y en este caso puntual, de existir inhabilidades o incompatibilidades por parte de un director que esté en el ejercicio de sus funciones, que son inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes a su designación, es decir, que se generaron luego de su designación, cualquier accionista les dije que podía solicitar que se convoque asamblea. Y en este caso puntual, la ley, cuando lo solicitan accionistas para que se convoque asamblea y considerar la remoción del inhabilitado o de alguna incompatibilidad que tenga algún director, solamente en este caso puntual, chicos, la ley no exige que los accionistas tengan el 5% del capital. ¿Se acuerdan cuando vimos quiénes podían solicitar convocatoria asamblea? Dijimos que los únicos que podían solicitar a los órganos que están legitimados para convocar asamblea, que convoquen asamblea, eran accionistas que representaran el 5% del capital. Bueno, en este caso, cuando exista inhabilidades o incompatibilidades de un director sobrevinientes al ejercicio de sus funciones, cualquier accionista sin necesidad de juntarse con el 5% del capital pueden solicitar a los órganos legitimados para que convoquen una asamblea. Y en ese caso, la asamblea se tiene que convocar y celebrar dentro de los 40 días corridos de recibida la solicitud. Si no se convoca dentro de los 40 días de recibida la solicitud, cualquier accionista puede solicitar en sede judicial que se convoque judicialmente a una asamblea o podrá recurrir a la instancia administrativa sin necesidad del porcentaje que plantea la ley de capital, porque estamos frente a una inhabilidad o una incompatibilidad para el ejercicio de las funciones del director. En cuanto a las reuniones del directorio, el artículo 267 señala que tienen que reunirse por lo menos una vez cada 3 meses. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que por lo menos una vez cada 3 meses tiene que haber en el libro de actas de directorio, que tiene que estar rubricado, un acta de directorio. Por lo menos una cada 3 meses. En la medida que exista un acta de directorio cada 3 meses, el libro de acta de directorio se lleva en legal forma y el directorio funciona en legal forma. Esto de ninguna manera imposibilita de que el estatuto establezca que el directorio se reúne cada 40 días, una vez cada 30 días, una vez cada 15 días, una vez por semana, o todos los días, según la complejidad de la administración de la sociedad. A mí me ha tocado ser síndico de una entidad financiera de la ciudad de La Plata y el directorio se reunía todas las semanas. Y el estatuto planteaba que las reuniones de directorio eran una vez por semana, una vez cada 7 días. No estamos violando absolutamente ninguna norma de la ley. ¿Por qué? Porque el 267 plantea que como mínimo, tienen que reunirse una vez cada 3 meses. Por eso es que todo depende de las necesidades operativas que tenga la sociedad y las necesidades operativas que tenga el directorio. Es más, si el estatuto plantea que el directorio se reúne una vez por semana, nada impide, en la medida que exista quórum y la decisión se tome con las mayorías exigidas por el estatuto social, que no puede ir en contra de la ley, nada impide, por más que diga que el directorio se reúne una vez por semana, que el directorio se reúna todos los días o 2 veces por día. Pero como mínimo tiene que haber una reunión de directorio cada 3 meses. Y el directorio se reúne cuando lo decide convocar el presidente del directorio o cuando lo pide cualquiera de los directores titulares. Si el presidente del directorio recibe un pedido de convocatoria de reunión de directorio por parte de algún director titular,
el presidente tiene que convocar a reunión de directorio dentro de los 5 días de recepcionado el pedido. Si dentro de los 5 días de recepcionado el pedido, el presidente del directorio no convoca a no convoca a reunión de directorio, cualquiera de los directores, o en este caso el director que solicitó la convocatoria a reunión de directorio al presidente y el presidente no convocó, cualquiera de los directores o ese director directamente procede a convocar a la reunión de directorio. Pero reitero, los demás directores convocan a reunión de directorio en forma subsidiaria. El que tiene que convocar a reunión de directorio es el presidente del directorio, ya sea por decisión propia o porque recibió un pedido de convocatoria de reunión de directorio por parte de algunos o de todos los directores. Y en ese caso tiene que convocarla dentro de los 5 días de recepcionado el pedido. Transcurridos los 5 días sin que haya convocado, cualquiera de los directores pueden convocar a reunión de directorio. ¿Y en dónde se celebran? Como principio general, siguiendo las pautas de la Ley General de Sociedades en punto a las asambleas, como principio general podríamos afirmar que las reuniones de directorio se deberían celebrar en la sede social o dentro de la jurisdicción del domicilio social. ¿Por qué digo como principio general? Porque el artículo 260 no establece en dónde se tienen que reunir y lo deja librado a lo que resulte del estatuto social. A diferencia de lo que sucede con las asambleas, en donde la Ley General de Sociedades, creo que en 237, nos señala que se tienen que reunir en la sede social o dentro de la jurisdicción de la sede social, 237 o 238. Muy bien. Entonces, las reuniones de directorio, de acuerdo a lo que diga el estatuto, pero como principio general, debe celebrarse en la sede social o dentro de la jurisdicción de la sede social. ¿Y cómo notificamos una convocatoria a reunión de directorio? Bueno, la ley guarda silencio, no dice cómo, pero en la práctica profesional nosotros recurrimos a la convocatoria a una reunión de directorio con mayor o menor formalidades, según si estemos frente a una sociedad en donde hay conflictos societarios o en una sociedad donde no hay conflictos societarios. Si estamos frente a una sociedad donde hay conflictos societarios, donde hay pujas entre grupos mayoritarios y minoritarios en las asambleas, y que también se ponen de manifiesto esas pujas en el directorio, la única forma que les recomiendo de convocar a una reunión de directorio es por carta documento, en donde en esa carta documento, dirigida al domicilio denunciado por el director, se va a indicar día, fecha, hora, lugar en donde se va a celebrar y el temario de la reunión de directorio. Nosotros a través de una carta documento enviamos, nos queda un ejemplar donde podemos acreditar el contenido de la carta documento y además con el aviso de retorno nosotros podemos acreditar de que el director se quedó notificado de esa carta documento. Y la tenemos que enviar con una debida anticipación que la ley tampoco dice, y me parece muy bien, deja todo librado al estatuto, y en este sentido la jurisprudencia ha dicho que con una semana de anticipación es un plazo suficiente de antelación para comunicar de que se va a reunir el director. Esto es cuando estamos frente a un directorio donde hay conflictos. Pero frente a un directorio donde todas las decisiones son pacíficas, no hay conflictos ni demás, nosotros podemos hacer un grupo de WhatsApp y decir, yo soy el presidente y por tanto el administrador del grupo de WhatsApp, decirles, muchachos, mañana o la semana que viene nos reunimos en reunión de directorio y vamos a considerar esto y este tema, por WhatsApp, por correo electrónico, o por algún otro medio que se les ocurra, notificación personal,
Son todas herramientas que podemos utilizar para convocar a una reunión de directorio, a diferencia de lo que sucede con una asamblea, que la única herramienta que se puede utilizar es la publicación de edictos. Otra cuestión importante que le quería señalar es con relación al quórum, es decir, la cantidad de directores que deben estar presentes para que una reunión de directorio pueda sesionar válidamente. El artículo 260 nos indica que se deben encontrar presentes más de la mitad de los directores titulares, salvo que el estatuto plantee un quórum mayor, pero nunca un quórum menor. Entonces, por el artículo 260, tendremos quórum cuando esté presente en la reunión, ya sea en forma presencial o a distancia por los medios de comunicación masivos digitales, la mayoría absoluta de los directores titulares. Fíjense que siempre hago hincapié con relación a los directores titulares. ¿Por qué? Porque los directores suplentes son un cargo en expectativa, no tienen ni derechos ni obligaciones. Van a formar parte del quórum y van a formar parte del derecho a percibir una remuneración y a tener todos los derechos que tienen los directores titulares en la medida en que asuman el carácter de titular. Pero mientras sean suplentes, son cargos en expectativa, por lo tanto no forman quórum, no forman mayorías, no tienen derecho a remuneración y tampoco tienen responsabilidad, en la medida en que se mantengan como suplentes. Cuando asumen como titulares temporariamente o definitivamente, por el periodo de tiempo temporario que asumieron como titulares, tienen derechos, como por ejemplo a ejercer las funciones y todos los derechos que el estatuto le dé a los directores, y el derecho a percibir una remuneración por el periodo de tiempo temporal que haya asumido como titular, y también tiene responsabilidad por ese periodo de tiempo. Y lo mismo sucede cuando asume como titular por todo el plazo que quede pendiente el mandato cumplir. Por todo ese periodo de tiempo tendrá responsabilidad y tendrá remuneración. Muy bien. Les decía entonces que con respecto al quórum, principio general, mayoría absoluta de directores titulares presentes, más de la mitad. Y en cuanto a las mayorías, salvo que el estatuto plantee una mayoría mayor, el principio general es que la mayoría se logra con la propuesta que reúna la mayoría absoluta de los votos presentes, más de la mitad de los votos, teniendo en cuenta que cada director tiene derecho a un voto por persona. Y acuérdense cómo funcionaba acá el voto de desempate, en la medida en que esté previsto en el estatuto, y solamente lo ejercía el presidente. Por el artículo 269, si la sociedad tiene una estructura compleja de administración, el estatuto puede regular una figura que se denomina comité ejecutivo, que es un órgano autónomo que le da más agilidad a la administración, que están bajo la vigilancia del directorio y que está compuesto por alguno de los miembros del directorio. ¿Qué competencia tiene el comité ejecutivo? Tiene la competencia de realizar actos de gestión ordinaria y actos de gestión de ejecución inmediata y actos de ejecución operativos. Si bien es cierto que el comité ejecutivo es un órgano diferente al directorio, en donde no hay ni subordinación ni delegación de funciones del directorio a los integrantes del comité ejecutivo, sí hay una suerte de división de tareas que sobre las tareas y decisiones que plantee tomar el comité ejecutivo, el directorio tendrá derecho de veto con B corta, no con veto de B larga, tendrá derecho de decisión de veto sobre las decisiones que adopte el comité ejecutivo.
reitero, quiénes son los integrantes del comité ejecutivo? Algunos miembros del directorio. ¿Cuándo se da esta figura de comité ejecutivo? Cuando tenemos una sociedad que tiene una compleja administración y tiene muchos miembros que integran el directorio. Por ejemplo, 7 o 9 miembros que integran el directorio. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Si tenemos 7 miembros en un directorio, ¿cuál es el quórum que tiene que requerir ese directorio? Y si son 7 miembros, el quórum va a ser con 4 miembros. Si son 9, el quórum lo vamos a obtener con 5 miembros. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces no puedo juntar 5 miembros o no puedo juntar 4 miembros. Y hay decisiones del día a día que las tengo que tomar sí o sí. Pero si no tengo quórum, no puedo tomar esas decisiones por el órgano de administración. Entonces, frente a esas circunstancias, la ley en el 269 ha ideado esta figura de comité ejecutivo que está integrado por algunos directores, que en general no son más de 3 directores, y entonces yo con 2 ya puedo formar quórum en el comité ejecutivo, y entonces no es lo mismo juntar a 5 que juntar a 2, juntar a 4 que juntar a 2, es mucho más fácil juntar 2 directores en un comité ejecutivo y todos los días toman decisiones sujetas al derecho de veto del directorio. Las decisiones que tome este comité ejecutivo, que son un miembro reducido de integrantes y cuyos integrantes son directores titulares, no modifica la responsabilidad de los directores aquellos actos que hayan sido decididos por el comité ejecutivo. Muy por el contrario, genera una responsabilidad solidaria e ilimitada por parte de los integrantes del comité ejecutivo, porque fueron los que tomaron la decisión, pero también genera una responsabilidad ilimitada y solidaria por parte de la totalidad de los directores. ¿Por qué? Porque el directorio tiene culpa invigilando. Es decir, técnicamente estaríamos frente a una culpa invigilando. ¿Por qué? Porque el comité ejecutivo está sujeto al control del directorio. A tal punto es así que el directorio, en determinadas decisiones que tienen que estar expresamente previstas en el estatuto, tiene derecho de veto. Entonces, en la medida en que el directorio no controla al comité ejecutivo y el comité ejecutivo tome decisiones que generan responsabilidad, los integrantes del miembro del comité ejecutivo son responsables, pero también esa responsabilidad se extiende en forma solidaria a la totalidad de los directores, integren o no el comité ejecutivo. ¿Por qué? Porque el directorio tiene una responsabilidad y una culpa invigilando con relación a cada uno de los actos del comité ejecutivo. También puede llegar a suceder, chicos, que la administración tenga gerentes, y esto se da sobre todo en entidades financieras, compañías de seguro, tengan gerentes. Esto está previsto en el artículo 270 de la ley, y los gerentes son nombrados por el directorio, con una suerte de descentralización administrativa, y la designación de los gerentes son libremente revocables por parte de los directores. Los gerentes son responsables ante la sociedad, ante el directorio y ante los terceros, y además la actividad de los gerentes genera una responsabilidad concurrente entre los mismos gerentes y los directores. ¿Por qué? Porque dependen del control del directorio. También la ley de sociedades ha establecido una suerte de regulación de las relaciones de los directores con la sociedad a partir del artículo 271, señalando algunas cuestiones en cuanto a la limitación para contratar que tienen los directores con la sociedad, el interés contrario o la actividad en competencia que desarrollen los directores con la sociedad. En cuanto a la limitación para contratar, en el artículo 71, los directores en el ejercicio de sus funciones solamente pueden contratar con la sociedad los servicios que brinda la sociedad
en la medida en que se trate de servicios que brinda la sociedad a terceros, es decir, se traten de actividades propias del objeto social, pero además el director las tendrá que contratar en las mismas condiciones que contratan los terceros con la sociedad. Es decir, no puede sacar ningún tipo de ventaja el director en la contratación que realice con la sociedad por los servicios que brinda la sociedad con relación a los contratos que celebren terceros. Es decir, que el director, por el desempeño de sus funciones, no puede sacar ninguna ventaja con respecto a la sociedad en relación a los terceros que contraten con esa la sociedad, salvo que exista un acuerdo unánime de la Asamblea, que la Asamblea permita que el director contrate con la sociedad en términos diferentes a que lo hacen los terceros con la sociedad. De lo contrario, si se celebra un contrato en condiciones diferentes a lo que lo hacen los terceros, sin la conformidad de la Asamblea, el directorio, todo en forma solidaria, el director que contrata y todos los restantes directorios son responsables en forma solidaria. También en el 272 se señala que los directores, por el principio de lealtad, acuérdense que era una de las dos pautas, lealtad y diligencia, un buen hombre de negocios, si el director tiene un interés contrario al de la sociedad, tiene que poner en conocimiento del directorio de la sindicatura y abstenerse de participar en la deliberación y en la votación. Por ejemplo, cuando se considere su gestión, su responsabilidad o su remoción. En esos casos, el director tiene que abstenerse de participar precisamente porque tiene un interés contrario. Yo no voy a votar en contra de mí mismo. Y por eso es que existe el interés contrario. Y ahí tienen que abstenerse. De lo contrario, son responsables en forma ilimitada y solidaria y pueden ser objeto de una acción de remoción. Por último, también se regula la actividad en competencia. La actividad en competencia de un director con la sociedad no está permitido por el artículo 273. Cuando estamos frente a una actividad en competencia, un director con la sociedad, cuando por sí mismo o por interpósita persona desarrolle un director la misma actividad de la sociedad en la que él ejerce funciones de director en la misma jurisdicción. Concretamente, si yo soy director de un supermercado en la ciudad de La Plata y yo a su vez me pongo un mini mercado a nombre mío y de mi mujer en la ciudad de La Plata, yo estoy realizando actividad en competencia. Y la ley me va a permitir realizar actividad en competencia en la medida en que exclusivamente pueda tener la conformidad de la decisión unánime de la Asamblea. Acá Natalia Luque me pide si puedo repetir eso. No sé qué es lo que quieren que repita. Te pediría si me puedes precisar y con mucho gusto lo hago. Porque recién veo, no sé, quizás el artículo 271. Ah, gracias. El artículo 271 es el artículo que limita la contratación de los directores con la sociedad. ¿Por qué? Porque los directores podrán realizar y celebrar contratos con la sociedad en la medida en que en esos contratos la sociedad desarrolla actividades propias de su objeto social y no otros, pero además, en esos contratos que se celebren entre la sociedad y el director titular, el contenido del contrato sea en las mismas condiciones de aquellos contratos que celebra la sociedad con terceros. Es decir, que el director no puede sacar ninguna ventaja de contratar con la sociedad los servicios que brinda la sociedad por el solo hecho de ser director de esa sociedad, sino que los contratos que celebre con la sociedad, en virtud del cual la sociedad le brinde servicios a ese director, tendrá que hacerlo en las mismas condiciones que los contratos que celebra la sociedad con terceros. No puede sacar ninguna ventaja por ser director de la misma sociedad a la que la sociedad le va a brindar servicios.
tiene que celebrar contratos en las mismas condiciones que los terceros. Si no, necesitan la conformidad de el directorio en su totalidad o de la sindicatura, y el directorio y la sindicatura tendrá que dar cuenta a la asamblea. Si la asamblea no acepta ese contrato, tanto el director que contrató como los restantes directores y la sindicatura son responsables por todos los daños y perjuicios que generen a la sociedad, y por supuesto que el contrato va a ser nulo. Ya que estamos hablando de responsabilidad, espero que haya quedado claro, Natalia, ya que estamos hablando de responsabilidad, el artículo 274 señala que los directores son responsables en forma ilimitada y solidaria frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los terceros por el mal desempeño de sus funciones, por haber desempeñado actividades con dolo, abuso de facultades, culpa grave o haber violado el estatuto, la ley o de existir el reglamento. Esta responsabilidad solidaria entre todos los directores puede dejarse de lado y ser responsable en forma individual cuando, al momento de la designación de los directores, se hayan asignado funciones técnico-administrativas puntuales a cada uno de ellos, en cuyo caso cada uno de los directores va a ser responsable en forma individual por la función técnico-administrativa que se les haya asignado a cada uno de ellos al momento de su designación, y además que esa función se haya inscrito registralmente junto con la designación en la Dirección de Personas Jurídicas. Cuando quedan exentos de responsabilidad los directores, quedan exentos cuando no participan de la reunión en la que se toma una decisión que genera responsabilidad, o de participar en una reunión en donde se toma una decisión que genera responsabilidad, deja constancia de su oposición y notifica su oposición al síndico. Ahí queda exento de responsabilidad. Y cuando se extingue de responsabilidad el director, de acuerdo al artículo 275, se extingue de responsabilidad un director cuando se aprueba la gestión del director por parte de la asamblea, o cuando la asamblea le acepta la renuncia, o cuando se llega a una transacción entre la sociedad y el director en una asamblea en donde presentame la renuncia y yo no te inicio una acción de responsabilidad. A eso se refiere el 275 cuando se habla de transacción. Entonces, queda exento de responsabilidad, es decir, la actividad del director no genera responsabilidad cuando no participó de la reunión en donde se toma la decisión que genera responsabilidad, o de participar deja constancia en el acta de su oposición a esa decisión que genera responsabilidad y lo comunica al síndico. Ahí estamos frente a la exención. Se extingue, discúlpenme, me están llamando al portero, tengo que recibir una encomienda. Un segundito, por favor.
Perdón, chicos, pero estoy solo y tuve que atender un correo. Estábamos ya en la última parte, estábamos hablando de la responsabilidad de los directores y en este sentido dijimos que quedan exentos de responsabilidad, es decir, la actuación de los directores no implica responsabilidad. Uy, miren, tengo el barbijo, digo. La actuación de los directores no generan responsabilidad si no participan de la reunión en donde se adoptan decisiones que generan responsabilidad, es decir, en caso de ausencia en esa reunión, o bien si el director está presente en la reunión donde se toman decisiones que generan responsabilidad, ese director, en la reunión de directorio, deja constancia en actas de su oposición y notifica su oposición a la decisión adoptada por el directorio, la notifica a la sindicatura. Recién ahí queda exento de responsabilidad. Pero si la actuación del director genera responsabilidad, se extingue la responsabilidad cuando se aprueba la gestión por parte de la Asamblea y tendrá que consignarse un punto del orden del día, consideración de la gestión del directorio, y allí se va a analizar la gestión del directorio en forma conjunta o en forma individual cada uno de sus integrantes, según si se hayan designado funciones técnico-administrativas a cada uno de ellos o no se le hayan dado funciones técnico-administrativas en forma individual a cada uno de ellos. Si se le asignaron funciones individuales, la responsabilidad es individual. Si no le asignaron funciones individuales a cada uno de los directores, la responsabilidad es solidaria, son todos responsables. Muy bien. ¿Cuándo se extingue la responsabilidad? Se extingue la responsabilidad cuando se aprueba la gestión de los directores por parte de la Asamblea Ordinaria o cuando se le acepta la renuncia al director en Asamblea General Ordinaria o cuando se llega a una transacción, es decir, cuando la Asamblea llega a un acuerdo con el director y le dicen, si vos me renunciás, no te hago responsable de los perjuicios que me estás ocasionando. Con tal de que no estés más, prefiero que te vayas y no inicio ningún tipo de acción. Ahora, de iniciarse la acción de responsabilidad, estamos frente a una acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad es de carácter resarcitorio, es decir, pretende una indemnización económica, la decide la Asamblea General Ordinaria y con la particularidad, chicos, que la acción social de responsabilidad la decide la Asamblea General Ordinaria aún cuando no esté previsto como un punto del orden del día la acción social de responsabilidad. En la medida en que se decida la acción social de responsabilidad de un o de todos los directores, cuando surja como consecuencia del tratamiento de otro de los puntos del orden del día. Por ejemplo, si estábamos analizando la gestión del directorio, y no le aprobamos la gestión y advertimos que como consecuencia de la gestión se cometieron muchas irregularidades, los hacemos responsables, decidimos iniciar la acción de responsabilidad a pesar de que no esté previsto en el orden del día. En el orden del día estaba previsto consideración de la gestión, ¿se dan cuenta? Entonces, la acción social de responsabilidad se puede considerar esté previsto en el orden del día o no esté previsto en el orden del día de la Asamblea. Si no está previsto en el orden del día, se va a originar como consecuencia del tratamiento de un punto que sí esté previsto en el orden del día. Desde luego que cuando la sociedad decide iniciar la acción social de responsabilidad, el solo hecho de que por mayoría se decida en asamblea iniciar la acción de responsabilidad, esto produce la remoción automática del director en el desempeño de sus funciones y la sociedad tiene que iniciarla dentro de los 3 meses de decidida la asamblea. Luego de transcurridos los 3 meses la puede iniciar cualquier accionista ante la inacción de la sociedad como acción social de responsabilidad. Y el resarcimiento económico que se logre una vez obtenida sentencia firme en una acción de responsabilidad
va a ir directamente a la caja de la sociedad. En contraposición de la acción social de responsabilidad, tenemos la acción individual, en donde los legitimados para iniciar la acción individual son los accionistas que se hayan considerado perjudicados por el desempeño de los directores, se inicia contra los directores y tiene la particularidad, la acción individual de responsabilidad, que el resarcimiento económico que se obtenga una vez que se dicte sentencia judicial y esa sentencia esté firme, el resarcimiento económico de una acción individual directamente va a ir a la caja del accionista que inició la acción individual de responsabilidad de los directores y no a la caja de la sociedad. Chicos, no sé si les queda alguna duda con respecto a lo que hemos visto de directorio. Sí, exactamente. No sé si les queda alguna duda. Si no, daríamos por concluida la clase de... estoy tratando de ver en el chat que esto es el artículo 279, exactamente, Natalia, no veía. El artículo 279 de la Ley General de Sociedades plantea la acción individual de responsabilidad que en el caso de los accionistas se llama acción individual de responsabilidad. En el caso de que le inicien los terceros, es lo que ustedes comúnmente habrán escuchado mencionar, los daños y perjuicios, la acción de daños y perjuicios que realice un tercero. ¿Por qué? Porque tanto la acción individual como la acción de daños y perjuicios persiguen siempre un resarcimiento de carácter económico. Y el resarcimiento que se obtenga directamente van a ir al bolsillo del tercero que inició el daños y perjuicios o al bolsillo del accionista que inició la acción individual de responsabilidad, a diferencia de lo que sucede con la acción social que le inicia la sociedad o ante la inacción luego de los 3 meses de decidida inicia cualquier accionista, pero es una acción social y el resarcimiento económico, por más que lo haya iniciado un accionista, va a ir a la caja de la sociedad. Chicos, si no hay más preguntas... Una pregunta. ¿Sí? En el caso de la mala actuación por parte del administrador o director, que no se es diligente con un buen hombre de negocios o se atiene a la ley, a la buena fe, etc. El accionista y la asamblea no toma acción en contra de ello. El accionista, si bien no tiene que reunir el 5% de la totalidad de las acciones, tiene que poner esa causa primero en la carta de documento para que empiece a correr esa condición. Ocurre lo siguiente: si el director, luego de su designación, porque antes no se puede designar, pero luego de designación entra dentro de las inhabilidades o incompatibilidades, me preguntaste, ¿no? Sí, profe. Dentro de las inhabilidades o incompatibilidades que plantea el 264, en ese caso, no importa el porcentaje que tenga el accionista, no necesita el 5% del capital y lo único que tiene que probar ante el juez del domicilio social es que agotó la vía interna, es decir, que pidió al directorio o a la sindicatura que convoque en asamblea y no se convocó. Y en segundo lugar, demostrar que es accionista de la sociedad. Son los 2 elementos que necesita probar ante el juez del domicilio social para solicitar que convoque el juez del domicilio social una asamblea a los efectos de considerar la remoción de ese director. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, les subo material de directorio, sin perjuicio de que van a ver que he subido una clase de PowerPoint con voz del directorio. Cualquier duda, saben que me escriben y en forma inmediata les contesto. Que les vaya muy bien y cuídense ustedes y su familia. Buenos días.
Gracias, profe. Bueno. Adiós.